las enfermedades del órgano, un breve esquema de la fisiopatología, porque no era pues profundizar, pero debemos entender qué es lo que pasa para saber por qué ese señor actúa de esa manera, o a veces pasan tan desapercibidas, sobre todo las demencias, y si no comprendemos que es una enfermedad de los adultos mayores, que con frecuencia se olviden cosas, ya les cueste, por ejemplo, la manera de manejar lo que es la información cuando van al médico. Por eso es que cuando vayan al médico se sugiere que siempre vayan acompañados, sí, sobre todo si van a tener el resultado de algunos parámetros, exámenes, eh, o que hagan algo, pero es que fue hasta mañana, ¿dónde dejó los documentos, la cédula? Entonces son cosas que fíjense que parecen como para nosotros tan obvios, pero cuando entramos a estudiar estas enfermedades empezamos a entender muchas otras. Y cómo personajes han vivido, ¿no? Y se les han muerto familiares en relación con esta parte. Entonces la película, la verdad, no es que hable de todas las enfermedades, habla solamente de una en especial, que es el Alzheimer. De hecho, ustedes conocen, o no sé si les ha sonado por ahí, que hay así como hay el Día Internacional del Cáncer, del VIH, pues también está la celebración del Día del Alzheimer, porque realmente son enfermedades que han ido en incremento. Entonces se hace muy relevante que los podamos identificar. Parkinson. Bueno, esta enfermedad, pues más que todo, eh, se define como el trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. Este ocasiona daño en las células nerviosas del cerebro y provoca una caída en los niveles de dopamina, lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad suele comenzar con un temblor en una mano, sea en la derecha o en la izquierda. Otros síntomas son la lentitud en los movimientos, la rigidez y la pérdida del equilibrio. Bueno, entre la epidemiología, pues esta enfermedad es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer. En el 2016, pues se estimó que 6 millones de personas en el mundo sufrirían esta enfermedad, lo cual se presentó en un aumento de más del doble de las comparaciones de las cifras de 1990. Se estima que en el 2040 habrá un alrededor de 17 millones de afectados. Esto hace que esta enfermedad sea, de todas las enfermedades neurológicas, la más rápida a nivel de crecimiento, según los estudios de carga global de la enfermedad. Esta pues se presenta entre los 85 y los 89 años. Se presenta también más frecuente en hombres que en mujeres. La tasa de prevalencia estandarizada en la edad en Colombia se estima recientemente entre los 60 y los 70 años, entre los 60 y los 70 por 100 habitantes. Adelante. Se suele comenzar con un temblor en las manos y también se encontraban otros síntomas como la lentitud en los movimientos, la rigidez y la pérdida del equilibrio. No todos los pacientes o las personas, como tú dices, de esos signos y síntomas tienen que tener todas para que se empiece a sospechar, ¿cierto? Entonces hay que ver en el momento en que ya empiezan, ustedes han visto que son lo que uno llama los tips, que empiezan como a mover una mano o de pronto un pie, que es algo sostenido, repetitivo y en aumento. Entonces todo esto influye. Acuérdese por qué, porque tú explicabas ahí, o espero que les haya quedado claro, de pronto la anatomía si lo vieron, que los ganglios basales tienen estructuras que los conforman y cualquiera de estas puede ser la que esté lesionada, no necesita ser una sola. En la epidemiología, pues se mostraba que se presenta más en hombres y la prevalencia pues está entre los 85 y los 89 años. Ok, entonces fijémonos que son enfermedades, aunque realmente, bueno, casi que está un poco antes. De hecho, hay un personaje humorista colombiano que tiene eso, Parkinson, y no pasa de los 45 años. Y él, pues, como a razón de eso, empezarle a temblar todo y de ver que no podía tener un trabajo estable. Lo otro es que, fíjense, el grado tenemos que entender la fisiopatología para saber el compromiso que pueden llegar a tener estas personas
y en qué actividades ustedes creen que podía desarrollarse, ¿cierto? Cuando le está temblando un brazo, una pierna, o las dos, o las cuatro extremidades, o la cabeza. No sé si han visto personas que de pronto están hablando y parece que les temblara la cabeza, la mueven de un lado para otro, pero no es que la quieran mover, es algo involuntario. Tenemos que ponerle la lupa, que así sea diferente la falla renal, el infarto, la insuficiencia renal, la diabetes, sí, perfecto. Pero que también hay otras enfermedades que están ahí latentes y que debemos detectar a tiempo. ¿Para qué? Pues simplemente para el manejo. Quizás no es curativo. Yo les dije a ustedes que las lesiones en el cerebro desafortunadamente no se regeneran, pero sí puede llegar a minimizar ese aspecto del temblar. Tiene más, un paciente que esté temblando algo tiene más riesgo de qué? ¿Qué se les ocurre? A ustedes los de la exposición o el grupo. Un paciente que tenga esta situación Parkinson, ¿a qué está más expuesto? A nivel de qué, profesora, o sea, Factores de por ejemplo, riesgo que pueda tener, diagnósticos de riesgo que nosotros le pondríamos a un paciente con Parkinson. ¿Cuáles serían? El mayor riesgo que tienen las personas con Parkinson sería riesgo de caídas, pueden ser caídas hasta graves, por el movimiento que realizan, porque se pueden quedar sin poder moverse como estáticos en un lugar. Y un ejemplo, están cruzando una carretera, es un riesgo enorme, o están en su casa, están comiendo, entonces se pueden ahogar, pueden caerse, pueden sufrir accidentes, tienen que estar acompañados de gente siempre, porque en cualquier momento les puede dar los tips o el ataque y pues necesitan ayuda. puede que de pronto al momento de comer no puedan, pues, ¿cómo decirlo? O sea, no pueden depender ya de ellos, sino de pronto de otras personas para caminar, para hacer de pronto alguna vuelta, sea de pronto ir a una cita médica, entre otras cosas. También caídas eh, y eso. Ok, una de las cosas que es importante también resaltar, por ejemplo, sí, completamente, entonces ya ustedes están hablando de que una persona con Parkinson no puede estar todo el tiempo sola. Fíjense ya lo que ustedes están analizando. Eso quiere decir que si en la familia yo llego a identificar este problema, inmediatamente yo tengo que abordar o bien al cuidador, ¿cierto? O a alguien de la familia. O sea, esa persona indiscutiblemente no puede estar sola. También quiero que ustedes sepan, ustedes dijeron, bueno, si el temblor es, de repente o si es más, se la acentúa más. Efectivamente, el Parkinson tiene como, así como vamos a ver que el Alzheimer tiene etapas o procesos, el Parkinson también. Acuérdense que el principal problema es que nosotros, el cuerpo humano, el cerebro, produce, ¿cierto? Nosotros tenemos conectores, las neuronas, pero para que esas neuronas se conecten, lo hacen a través de sustancias. Y hay muchas lesiones cerebrales que es a razón de la dopamina. Últimamente estoy presentando movimientos involuntarios, de pronto estoy sentada o yo misma me doy cuenta ya que de pronto alza la mano sin necesidad, de pronto ella no lo pensó, no lo quiso hacer, de pronto la pierna, eh, siente que también tiene pérdida del equilibrio al momento de caminar. Pues todos estos síntomas, sea que yo los vea, los perciba, o ella pues me los comunique. Sí. Bueno, principalmente el diagnóstico sí se hace clínico, netamente. Entonces, ¿qué le empiezo yo a decir? Yo empiezo a hacer una serie de pruebas. ¿Qué pruebas creen ustedes que se aplican para saber el Parkinson? Estamos hablando que el Parkinson es una enfermedad, ¿cierto? Que la principal situación es la parte de los movimientos voluntarios. Como no está y se está perdiendo la dopamina, desafortunadamente el cuerpo empieza a presentar unos movimientos involuntarios. ¿Qué creen ustedes que pruebas que yo le debo hacer para decir, cuidado? Profesora, pues yo pensaría, pues primero preguntaría al paciente si de pronto tiene antecedentes, o sea, según sus antecedentes médicos. También pues haría un análisis de los signos y síntomas. De pronto le diga, no muevas la mano y la mueve. Uh -huh.
La una marcha, por ejemplo, la marcha, exacto, camina la de aquí marcha para de allá. personas, también una exploración neurológica y física, o sea, sería más que todo generalmente. Intenten ustedes hacer el ejercicio. O sea, Ustedes tocarse están la con nariz, los ojos profesora, cerrados, ¿no? Los ojos cerrados. con los ojos cerrados y ¿Ustedes qué van a hacer con los ojos cerrados? Con la mano derecha o el que es izquierdo con la mano izquierda, con el dedo índice que está después del pulgar, tocarse la nariz. se tocan la nariz, pero a la vez estiran la mano izquierda, ¿cierto? Y tocan el dedo índice de la mano izquierda. Y lo hacen. Toda la parte de rehabilitación es supremamente fundamental, ¿cierto? En enseñarle posturas, manejos, si necesita algún tipo de apoyo para la movilidad, es importante dárselo a entender al familiar, ¿cierto? O al cuidador en relación con esto. ¿Cómo se sentirá la persona? ¿Cómo se verá con que todo eso le tiembla y ella no quiere que eso pase, ¿cierto? Pero es que no depende de ella, ya depende de algo que le pasó internamente y que pues hay que frenar. El término de demencia se utilizaba anteriormente para nombrar la patología que hoy en día y actualmente se conoce como un trastorno neurocognitivo mayor. ¿Sí? Entonces, la demencia, como ya sabemos, es un trastorno mental que afecta principalmente la corteza cerebral o la capa exterior del cerebro. Esta demencia cortical tiende a causar problemas en la memoria, en el lenguaje, en el pensamiento o en la conducta social. Bueno, en la epidemiología pues encontramos que la demencia no es exclusiva de los ancianos, aunque también se suele pues presentar con más frecuencia entre las personas de la tercera edad. Solamente la padece una minoría, pero con la edad aumenta la probabilidad pues de desarrollar esta enfermedad. De los 65 a los 90 años aproximadamente, la probabilidad de padecer Parkinson, demencia, duplica cada 5 años. La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% vive en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. Se calcula que entre 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado tiempo. El Parkinson se da y las lesiones son de movilidad, ¿cierto? Sacamos el diagnóstico principal, que es la alteración del movimiento. La demencia, la mayor lesión que tiene es la transmisión a través de las neuronas para manejar comunicación. Si yo hablo de esto, hablo de memoria, de pensamiento, de orientación, de comprensión, de cálculo, de aprendizaje, de lenguaje, de juicio. Entonces, fíjense que aquí no es que se mueva mal, que tenga un riesgo de caída, no, todo eso está súper. En la demencia son más los procesos de análisis, ¿cierto? O de resolver. ¿Cuál es el riesgo? Si estamos hablando de demencia, que es la parte de la memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, aprendizaje, lenguaje y juicio, ¿cuál sería el mayor riesgo de estas personas con demencia? ¿A qué podrían estar expuestas? Lo mismo que... Sí. Profesora, bueno, personas así, por ejemplo, que puedan salir a hacer un mandado, hacer cualquier vuelta y al momento de regresar puedan perder el camino porque se les olvidó. Quizás llega un momento donde de pronto ya no reconocen a las familiares, olvidan la edad y entre otras cosas. Bueno, las cosas de lo que tú dices sí es cierto, o las ha pasado que, por ejemplo, esas personas van, pero se les olvida la mitad de las cosas que van a comprar. Solamente si van a comprar por 8, compraron 3 o 4. Generalmente la memoria a corto plazo es la que más tienen alterada.
La de largo plazo no, o sea, la familia la identifica. Las personas que siempre han convivido con ellos lo identifican. El problema es lo que tú le dices. Abuela, mañana tiene que ir a la cita a las 8 con el doctor Patricio. Ah, bueno, mija, sí. Y llega el otro día y se le olvidó la cita a la abuela. Entonces son cosas, ay, pero yo le dije que era la pastilla era esta, no era esta, mira, acá está, que esta es la de la mañana, esta es el mediodía, esta es la de la noche. Pero cuando vuelven y la ven, ay, ¿cuál es la que me dijo que era la mañana? Entonces, por eso es que estas personas, cuando uno empieza a detectar, si es fisiológicamente normal que entre más pasa el tiempo, desafortunadamente, nuestros sistemas van cambiando. Profe, Sí, le pregunta su nombre, ¿qué más? si sabe dónde está, la fecha. La fecha, así Sí. es. Entonces podríamos preguntarle también si conoce si es de día o es de noche. Ay, profesora, eso es obvio. Pues fíjense que puede haber la situación de que estos pacientes pierdan el tiempo que, que se invierta esa situación, o que tiendan a dormir muy poco, o que en la noche quieran hacer cosas que se hacen en el día. Entonces, por eso es que recordarle a los adultos que de día se hace ABC o vamos a hacer más cosas de día, o esas siestas que se hacen más de día, qué bueno que las pueden hacer, pero si mantienen mucha siesta de día, ¿qué va a pasar? Entonces va él mismo, si sumado a esto tiene un problema de demencia, no estoy hablando, si sumado a que duerme y tiene un problema de demencia, pues va a tener también como ese ciclo de vigilia, ese ciclo de orientación, se puede también llegar a alterar. Y por eso cuando hablamos con los adultos mayores, y no solamente demencia, es cualquiera, toda la información que nosotros emitimos debe ser clara, sencilla, lo más corta posible. Cuando se van los planes de alta, uno no puede coger y decirle 1000 cosas ese día porque de acuerdo, solamente se le va a quedar una y eso. El familiar debe estar ahí. Lo que tú como profesional consideres que es lo más relevante, importante, recalcarle en ese plan de alta, en los demás debes enfatizar. Porque si tú pones con todo lo que dice cuidados, alimentación, ejercicio, eso que después se lo lea al familiar. Estimularle la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Y ponerle pequeños desafíos, que ellos nos empiecen como a hacer el análisis. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, lo cual quiere decir que va degenerando progresivamente las neuronas y puede llevarlas hasta la muerte. Después de que se vayan presentando, se noten los primeros síntomas de la enfermedad, esto puede provocar la muerte dentro de los 5 a 10 años siguientes. Se debe preparar el lugar, el espacio donde va a vivir o convivir la persona. También quitar pues obstáculos, macetas o cosas de tapar las esquinas de la mesa para que la persona vaya a pasar, no se vaya a tropezar o se vaya a golpear, hacer un hematoma o algo. Y también si tienen tapete, quitarlos, es más recomendable quitarlos, y si van a tener tapete, que estén bien adheridos al piso, que no estén levantados ni tengan las puntas torcidas, ni nada de eso. También optimizar la seguridad, darle una buena alimentación e hidratación a la persona, al paciente, y también que el paciente tenga todo el apoyo familiar. Pero aparte de que el paciente tenga el apoyo familiar, también la familia que tenga el apoyo de, pues, en este caso del personal de la salud, ya que él va a ser el familiar el que estará al lado 100% de su familiar, tratándolo, lidiándolo, y pues tiene que tener pleno conocimiento de la enfermedad y cómo tratarlo. Pero el problema del Alzheimer, como ya lo escucharon, es que abarca las dos. Entonces, fíjense cuán más complejo es no solamente el aquí y el ahora, cosas cotidianas de la vida diaria, sino aparte de eso, que logre identificar quién es esa persona, y por eso es que los pacientes con Alzheimer, dependiendo del estadio, en algún momento
es muy, muy complejo tenerlo en casa con los múltiples factores de riesgo que puede tener, de lesionarse, de caerse, de salirse, de perderse, de hasta agredir a la persona con que le está conviviendo. Entonces, por todos esos problemas, los comportamientos que tiene, es que la gente decide quizás llevarlo a un sitio y en caso que haya, ¿no?, un sitio para poder manejarlo, porque es una de las enfermedades más complejas que hay. Por eso a mí se me hace tan relevante, chicos, tan importante,